Estudiantes, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como ya ustedes han visto el video de la historia de Pitágoras, es el siguiente. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Cuál es la hipotenusa? Principalmente para que el teorema de Pitágoras se pueda aplicar, tiene que ser un triángulo rectángulo, es decir, que tiene que haber un ángulo de 90 grados mínimamente y luego se forma un triángulo. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo y los catetos son los lados que restan. Este va a ser el cateto A, cateto B, cateto opuesto, cateto adyacente con relación a este ángulo. ¿Ya? Vamos a simbolizar a H como la hipotenusa. Esto va a ser H hipotenusa, el cateto A y el cateto B. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de hipotenusa, vamos a saber que es del lado más largo. A es el opuesto y B va a ser el adyacente. Siguiente. La hipotenusa y los catetos. A partir del teorema de Pitágoras se puede determinar fórmulas para poder hallar la hipotenusa o los catetos, dependiendo del problema. En este caso tenemos el triángulo rectángulo y tenemos los catetos. Ahora, este es el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, el lado más largo, es igual a la suma de sus catetos. ¿Cuál es la primera fórmula que se puede deducir? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que son los catetos. Entonces, con los datos que tengamos en a y b podemos calcular la hipotenusa, cuánto mide la hipotenusa. Otro dato, si lo que me piden hallar es el cateto a o el cateto opuesto, la fórmula es la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa menos el cateto b al cuadrado. Entonces, si no tengo el dato A, que es este cateto, entonces puedo utilizar la fórmula del cateto A. Si me falta la hipotenusa, la fórmula de la hipotenusa. Y por último, está la fórmula del cateto B, que es la parte de abajo, que es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Noten algo. Fíjense que la fórmula de los catetos A y B son muy similares. Noten que es la raíz cuadrada, también es la raíz cuadrada. Hipotenusa al cuadrado, menos, aquí es donde cambia. Se intercambian de lugar. A está afuera y B está dentro. Si B está afuera, A está dentro. Fíjense cómo son parecidas estas fórmulas para poder memorizarse. La única fórmula que usa una suma es la de la hipotenusa. Los catetos usan la resta. Tienen que tener estos detallitos bien claros para poder realizar sus ejercicios y no se puedan confundir. Si ustedes van a usar una suma al hallar un cateto, les va a salir otro resultado incorrecto. Entonces, vamos a calcular un ejemplo. En este caso, lo que nos pide hallar es, fíjense el triángulo. Tenemos el cateto A, tenemos el cateto B. Lo que nos pide hallar es la hipotenusa, que no sabemos cuánto mide. Entonces, ¿qué usamos para calcular la hipotenusa? La fórmula de la hipotenusa, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente es reemplazar los datos. ¿Cuánto vale a? 3 centímetros. ¿Cuánto vale b? 4 centímetros. Y vamos a calcular la hipotenusa. Entonces dijimos, a vale 3 centímetros, entonces dice a al cuadrado. Como a tiene el valor de 3 centímetros en el triángulo que estamos calculando, entonces 3 centímetros al cuadrado, más b tiene el valor de 4 centímetros en este triángulo, entonces en lugar de b voy a escribir 4. Es reemplazar los valores de a y b solamente, y se mantiene al cuadrado. Ya tenemos reemplazados los datos. Calculamos. 3 elevado al cuadrado es 9
centímetro elevado al cuadrado, centímetros cuadrados, más 4 elevado al cuadrado, 16 centímetro elevado al cuadrado, centímetros cuadrados. Ya tenemos el primer desarrollo. El siguiente. Aquí nos dice sumar, entonces sumamos 9 más 16, 25. Centímetro más centímetro se mantiene centímetros cuadrados. Por último sacamos la raíz cuadrada de 25, que va a ser 5. La raíz cuadrada de 25 es 5, entonces centímetros al cuadrado, raíz cuadrada de centímetros al cuadrado es centímetros. Aquí ustedes saben que tiene el valor de 2, cuando es raíz cuadrada es 2, es como si elimináramos 2 con 2 y me va a quedar solamente centímetros cuadrados. No sé si entiendes, me dejo entender esa parte. Aquí tenemos 2, entonces elimino ese 2 con este 2 y solamente me van a quedar centímetros, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que este lado, que es la hipotenusa, tiene un valor de 5 centímetros. Si ustedes quieren hacer la prueba y ver con sus trazando en un cuaderno y ver si este resultado es correcto, lo que tienen que hacer es hacer un triángulo que mida 3 centímetros en este lado y 4 centímetros en este lado, y luego unir los dos lados con una hipotenusa. Medimos la hipotenusa y van a notar que tiene el valor de 5 centímetros. Eso lo pueden hacer ustedes calculando o utilizando una regla y vamos a ver que el resultado es correcto. Siguiente ejemplo. Entonces, según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa mide 5 centímetros. Como dijimos, la hipotenusa mide 5 centímetros. Siguiente ejemplo. Calcular el cateto que falta de los siguientes triángulos rectángulos. Fíjense que aquí ya tenemos el dato de la hipotenusa, así que no tenemos que hallar la hipotenusa. Tenemos el cateto A, tampoco, pero nos falta el cateto B. Entonces vamos a usar la fórmula que nos sirve para hallar el cateto B, este cateto. ¿Ya? Entonces, la fórmula dice raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto A al cuadrado. Es la fórmula que usa menos y dijimos que es muy similar entre las fórmulas de los catetos. Entonces, lo primero que hacemos es reemplazar datos. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Hipotenusa es h y es esto. Hipotenusa mide 13. Entonces, en lugar de h, 13 centímetros elevados al cuadrado, porque dice h al cuadrado. Menos a. ¿Cuánto vale a? 5 centímetros. Entonces, esos 5 centímetros lo escribimos aquí. Reemplazamos a la variable a o al cateto a. Y lo elevamos al cuadrado porque dice a al cuadrado. Y hemos reemplazado los datos. Hacemos las operaciones. 13 al cuadrado, 169. Centímetro al cuadrado son centímetros cuadrados menos 5 al cuadrado, 25. Y centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. Y luego nos dice una resta. 169 menos 25, 144 centímetros cuadrados. Extraemos la raíz cuadrada de 144, nos sale 12. Como dijimos, la raíz cuadrada tiene como índice 2, eliminamos con el exponente 2 del centímetro cuadrado, y solo me va a quedar centímetros. Entonces, según el teorema de Pitágoras, el cateto B mide 12 centímetros, entonces ya tenemos hallado el valor del cateto B. Siguiente ejemplo. En este caso ya tenemos el valor de la hipotenusa. Fíjense que el triángulo está volteado, así que mucho cuidado con eso. El lado más largo sigue siendo este, entonces la hipotenusa 35. Este va a ser el cateto B, porque aquí está el ángulo B y el cateto opuesto A. Fíjense, si quiero hallar el cateto A, la fórmula es esta, que ya vimos anteriormente. Entonces solamente reemplazamos los datos. Dice h al cuadrado. H, ¿cuánto vale? 35. La hipotenusa es 35 centímetros. Entonces, 35 centímetros al cuadrado menos b al cuadrado. B, ¿cuánto vale? 28. Dice b al cuadrado. Entonces, 28 centímetros al cuadrado. Reemplazamos datos, realizamos operaciones. 35 elevado al cuadrado va a ser 1225 centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados, menos 28 elevado al cuadrado,
784 centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Una vez que tenemos eso, realizamos la operación desde esta. 1225 menos 784, que va a ser 441. 1225 menos 784, 421 centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Ahora, como siguiente y último paso, tenemos que extraer la raíz cuadrada de 441, que en este caso me va a dar 21. Y el índice 2 de la raíz cuadrada se elimina con la potencia de centímetros cuadrados y nos queda solamente centímetros. Entonces van a ser 21 centímetros la medida de el cateto A. Los ejemplos, chicos, han sido elaborados con números exactos mediante ternas pitagóricas. La raíz cuadrada siempre va a ser exacta, pero hay muchísimos ejercicios, casi gran parte de los ejercicios, que no siempre les va a salir el número exacto. Puede que tengan decimales, entonces ustedes van a escribir los decimales hasta el segundo decimal y lo dejan el resto de los decimales sin copiar, o pueden redondearlo hasta las centésimas. ¿Está bien? Pueden usar calculadora, empiecen a usar calculadora, empiecen a manejar calculadoras, familiarizarse con calculadoras, porque más adelante en secundaria van a usar calculadoras y hay estudiantes que no saben usar muy bien la calculadora, entonces pueden usar en estos ejercicios. Con eso terminamos, chicos. La práctica les voy a mandar en el WhatsApp, están los triángulos, les voy a dar los triángulos con algún dato faltantes, puede ser la hipotenusa, el cateto B o el cateto A, y lo que ustedes tienen que hacer es utilizar las fórmulas correctas. Y los pasos son los mismos en los tres catetos, incluido la hipotenusa, son los mismos pasos, solamente saber cuál fórmula usar. Si me falta el cateto A, uso la fórmula del cateto A. Si me falta el cateto B, en este caso el B, uso la fórmula del cateto B. Y si me falta la hipotenusa, uso la fórmula de hipotenusa. Con eso concluimos la tarea de esta semana, chicos. Espero sus tareas, ya saben, mándenme con puntualidad. La fecha de entrega está en sus prácticas. Hasta luego.